horas 35 de la mañana. Ya estamos con el señor viceministro de Trabajo, el economista Pablo Calle, con quien vamos a conversar sobre las reformas laborales. Recordemos que estas ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que el Ejecutivo prácticamente ya puso el ejecutivo. Es cuestión de tramitología para que sea publicado en el registro oficial. No ha existido veto parcial, por tanto, estamos hablando ya sobre hechos concretos. Señor viceministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Comencemos por el tema que ha generado algún tipo de polémica que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, considerando que los sectores de los trabajadores dicen se está disminuyendo el nivel de ingreso de estos, por tanto se los está perjudicando. ¿Qué tiene que decir en relación a este tema, señor viceministro, y cómo funcionaría el mecanismo de la reducción de la jornada laboral? Gracias, Carlos. Buenos días a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Bueno, hay que ser enfáticos en este tema, ¿no? Esto tiene que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Eso es lo primero. O sea, se descarta una decisión de carácter unilateral de los empresarios o de los patronos. Se descarta esta posibilidad. Adicionalmente, es únicamente en situaciones absolutamente excepcionales. Es decir, es para una decisión en la cual el empresario tenga que mantenerse trabajando o cerrar. Tenemos que entender claramente que el principal derecho del trabajador es el derecho a trabajar. Por lo tanto, si no tiene trabajo, no podemos hablar de ninguno de los otros derechos. Adicionalmente, hay que expresar que el Ministerio de Trabajo entrará a revisar si es una situación excepcional, para lo cual el empleador deberá demostrar que ha existido una optimización, en este caso de gastos innecesarios, y en este momento estamos desarrollando los acuerdos ministeriales que permitan normar y regular esta situación. Ok, vamos por partes entonces. Se descarta decisiones de carácter unilateral de parte de los patronos, las empresas tendrán que cumplir con ciertos requisitos de demostrar que están atravesando por una coyuntura financiera complicada, producto de disminución de ventas, altos costos, etcétera, etcétera. Se disminuye la jornada laboral. Esto significaría que también se disminuye el aporte al seguro social al disminuir la base de ingresos, o eso se mantiene al 100% del valor nominal de los ingresos de los trabajadores. Así es, Carlos. Se mantiene la aportación a la seguridad social al 100%. Es decir, el empleador tiene que asumir la totalidad de la aportación al seguro social. Por otra parte, es importante mencionar que la reducción de la jornada puede ser hasta 30 horas a la semana. Entonces, no existe una afectación en la reducción de la remuneración al trabajador. Es importante mencionar porque se ha estado intentando posicionar de que existe una flexibilización. No existe flexibilización. Para efectos de los cálculos de los beneficios sociales, 13º y 14º, ¿también se considera el valor nominal de los ingresos para efectos de cálculo? Bueno, aquí evidentemente el 13º y el 14º se calculan sobre los ingresos percibidos durante el año. Entonces aquí, si existe una reducción del ingreso, el cálculo se realiza sobre los ingresos percibidos efectivamente. Quiero mencionar adicionalmente, hacer énfasis en el tema de la flexibilización que se intenta posicionar. Aquí no existe un pago por horas. El pago por horas se refería a un no pago de la seguridad social, a una violación y vulneración de derechos de los trabajadores. Aquí existe toda la protección para los trabajadores y lo que se busca, quiero insistir, es cuidar el empleo en una situación complicada en la que estamos este momento. Ahora, ¿cuál es otro elemento importante dentro de la reforma laboral aprobada? Bien, otro elemento fundamental, bueno, hablamos ya de la protección del empleo, ahora quiero mencionar acerca de la generación de empleo. Generación de empleo enfocada para los jóvenes de entre 18 y 26 años. ¿Qué es lo que busca esta medida? Dar un incentivo a los empleadores para que estos contraten a los jóvenes entre estas edades, 18 y 26 años, a través de asumir el aporte patronal, que en este caso le correspondería al empleador, siempre y cuando... ¿Asumir quién? ¿El Estado? El Estado, siempre y cuando los ingresos del trabajador no superen las dos remuneraciones básicas unificadas. En caso de que se supere esta remuneración, pues quien tendrá que asumir es el empleador. Sabemos que
bueno, en esta coyuntura hemos hablado, en diciembre teníamos un 4.7% de desempleo, los jóvenes entre las edades de 18 y 26 años es bastante más, alrededor del 12%, por lo tanto buscamos apoyar a este sector que en este momento se evidencia que es el más vulnerable y donde tenemos mayores niveles de desempleo. Bueno, recordemos que el promedio de edad de la población ecuatoriana casualmente está en esos rangos. Ahora, el tema pasa por incentivar la generación de empleo en el universo de los jóvenes, pero hay una realidad, y la realidad es una población de 45 años, específicamente mujeres, que están algunas desprotegidas y dicen no tenemos acceso a trabajo. ¿Se ha pensado más adelante tener algún tipo de política, estrategia o incentivo para ese sector de la población? Bueno, estamos, insisto, la medida de la protección del trabajo aplica absolutamente para todos. Nos hemos intentado enfocar en aquellos grupos que están, digamos, incidiendo de mayor medida en el tema del desempleo. Por eso se ha tomado, como lo mencioné, el desempleo entre jóvenes es alrededor del 12%. Por eso nos hemos enfocado este momento en este grupo poblacional. Vamos al tema de la maternidad. ¿Cómo quedó aprobado este tema? ¿Quién se puede acoger y bajo qué condiciones se pueden acceder a esta reforma? Correcto. Es una medida que lo único que hace es beneficiar, no genera perdedores, ¿sí? Beneficia a quienes voluntariamente quieran acogerse a la medida. Nuevamente, ha habido detractores que intentan decir que es una medida ineficaz. Beneficia a quienes decidan hacerlo. Todos seguramente en nuestras familias, amigos, conocemos a personas que han tenido que renunciar a su trabajo porque han decidido quedarse unos meses adicionales cuidando a sus hijos. Esta medida lo que hace es permitir que el padre y la madre, importante hacer énfasis en esto, el padre y la madre, o indistintamente uno de los dos, puedan acogerse a 9 meses adicionales de licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos. También es importante mencionar que podrán alternar estos meses de cuidado. Cuando dicen 9 meses, recordemos que ya hay un permiso con sueldo. Es decir, ese permiso con sueldo para padre y madre existe. Estos 9 meses son adicionales a lo ya existente. Así es, adicionales. Lo anterior no se toca, ¿no? Es decir, la madre o el padre que decidan acogerse a esta medida, la madre después de terminados los 3 meses, el padre después de terminados los 15 días, pueden acogerse a esta licencia sin remuneración. Pueden, significa que también es voluntario. También es voluntario. Y también este tema ayuda de alguna manera en temas de la equidad, porque el empleador, y las mujeres muchas veces han mencionado que el empleador prefiere contratar a los hombres porque, digamos, existe estos 3 meses que deben ser remunerados, pero en este caso, esta medida, digamos, esta licencia puede ser alternada, puede tomarlo un tiempo la madre y un tiempo el padre. Hay voces que se están alzando sobre este tema diciendo, entonces, ¿de qué van a vivir padre y madre si se acogen a estos 9 meses sin sueldo? Es decir, ¿qué tipo de ingresos pueden generar? Bueno, de acuerdo, el tema es voluntario. Hay que hacer énfasis en esto. Puede trabajar o la madre o el padre y eso dependerá pues de la situación de cada una de las familias. Pero no podemos negar que esta medida es un beneficio adicional, no está perjudicando a nadie, en este Le hago esta pregunta por lo siguiente, es decir, las personas que se acojan a este tipo de beneficio, llamemos así, lo hacen de forma voluntaria, pero no es que están desempleados. La pregunta es, ¿hay algún tipo de facilidad para que padre y madre que se acogen a este tipo de beneficio puedan acceder al fondo de cesantía para que mientras dure esos 9 meses o el plazo que ellos decidan, puedan tener algún tipo de ingreso? Sí, bueno, 2 temas importantes mencionar en este caso. El tema de la salud está garantizada durante el tiempo que se tomen esta licencia. Pueden continuar acudiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el IES facturará este tema, y se facturará después estas atenciones, ¿no? Después, con relación a lo que usted menciona, si el padre o la madre están cesantes por 60 días, pueden acogerse, en este caso, a recibir el fondo de cesantía y con esto tener estos recursos para poderse sustentar y sostener durante el periodo que no están laborando. Pero aquí expliquemos un poco más a profundidad, porque estar cesante durante los primeros 60 días, ¿qué significa? Porque recordemos que padre y madre tienen un plazo ya definido por la ley que pueden acceder con sueldo. Es decir, después de eso tienen que estar cesantes por 60 días para poder acceder al fondo de cesantía. Una vez que la madre ha terminado los 90 días remunerados y el padre los
15 días remunerados, si deciden acogerse a esta medida, pueden retirar los fondos de cesantía una vez que hayan estado cesantes por 60 días. Es decir, tendrán estos recursos para poder planificar, porque esta es una medida planificada, no es obligatoria, y poder sustentar los recursos que necesite la familia para poder cubrir sus necesidades. Okay. Pues, ¿no? Vamos a lo siguiente. Tuve la oportunidad de entrevistar al titular de la cartera de trabajo, Leonardo Berresueta, y con él conversábamos y se focalizaba dónde se estaba afectando principalmente y de forma importante el tema del desempleo producto de la coyuntura económica. Y de acuerdo a las estadísticas y análisis hechos por el mismo Ministerio de Trabajo, esto se estaba focalizando en la micro y en la pequeña empresa. En ese sentido, estas reformas, fundamentalmente el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿puede beneficiar en ese sentido a la micro y la pequeña empresa y de qué forma? Bueno, el análisis que hemos realizado para tomar estas decisiones, estas medidas de política pública, nos han arrojado que las empresas que mayor afectación tienen en esta coyuntura son las empresas medianas y las pequeñas. No quiere decir que las grandes no se puedan acoger, pero está clarísimo que quienes están beneficiándose de mayor medida de estas leyes son las pequeñas y medianas empresas, y de hecho hemos estado ya recibiendo solicitudes por parte de varias de ellas en todo el país. ¿Qué tipo de solicitudes? De las solicitudes para acogerse ya. Inclusive antes de que la ley se apruebe en la Asamblea, ya ingresaron algunas solicitudes en varias de las zonales. Una de las principales situaciones de las micro y las pequeñas es las estructuras de costos que tenemos en el Ecuador, que es elevada por efectos del tema de la dolarización y por el tema del régimen laboral. ¿Se ha pensado en el corto, mediano o largo plazo tener algún tipo de régimen especial para las micros y pequeñas fundamentalmente, ya que estas no tienen la misma capacidad de reacción que las medianas y las grandes? Bueno, existe ya una serie de beneficios, acompañamientos diseñados en este momento para las pequeñas y medianas empresas, pero en relación a lo que usted menciona, si vemos el tema del empleo y el desempleo, más bien dicho, en Colombia, Perú, es mucho más alto que el que tenemos en el Ecuador. Debería ser lo contrario si se menciona que la estructura de costos debido a la dolarización perjudica a las empresas. En este momento el Ecuador continúa teniendo una de las menores tasas de desempleo en Latinoamérica, e inclusive lo que no se menciona, por ejemplo, ayer leía un artículo, en Francia este momento se tiene cerca del 11% del desempleo. El Ecuador está este momento, a diciembre, en el 4.7% de desempleo, con la dolarización, con la coyuntura complicada, el empleo se sigue manteniendo en menores niveles, en niveles más altos que en el resto de la región. Pero a nivel consolidado, pero recordemos que la economía o los indicadores macroeconómicos se sostienen con base al funcionamiento, ejercicio, gestión de la microeconomía. Y es un sector importante, la micro y la pequeña, porque es un gran catalizador, es un gran generador y amplificador de la generación de empleo, es decir, genera inclusión económica y movilidad social. Y si eso se hace a través de asociatividad y encadenamiento productivo, mucho mejor, y sobre todo en la parte de desarrollo rural. Es decir, son realidades distintas, particulares, específicas, señor viceministro. Correcto, ¿no? Correcto, y sabemos que donde más empleo se concentra es en las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, yo no voy a hablar en detalle, pero existe un paquete muy amplio de beneficios y digamos, incentivos diseñados por parte del sector productivo para que se promueva el empleo, se mantenga y que continúen desarrollándose estas pequeñas y medianas empresas. Señor viceministro, muchas gracias. Hemos estado con el economista Pablo Calle, viceministro de Trabajo, con quien hemos hablado ya sobre hechos concretos, es decir, lo que se aprobó por la Asamblea y también en el ejecutivo del presidente, que se va a dar el día de hoy en la publicación y se lo envía al registro oficial.